Actividades primarias que se llevan a cabo en las organizaciones. Las organizaciones están para producir bienes, para proveer servicios, también están para dar mantenimiento, que es un tipo de servicio. Dar mantenimiento, mantener estructura de una forma adecuada y manejable, la adaptación y el cambio. Hay organizaciones que están creadas para ayudar a facilitar cambios y que la gente o los sistemas se adapten a ellos. También están las organizaciones gerenciales que ayudan a que otras organizaciones puedan ser efectivas en sus gestiones. Tareas de las organizaciones. Las organizaciones tienen una serie de tareas donde las primeras tareas son las metas organizacionales. ¿Qué son las metas organizacionales? Por lo que se supone que cada institución, sea privada, pública, logre. Aspectos relacionados a la tarea tienen que ver con la tecnología, que es la manera en que se lleva a cabo el trabajo y los recursos que ayudan a que ésta se logre. También tenemos la estructura de una organización, que es cómo ésta está configurada, cuáles son las líneas de comunicación entre sus secciones o divisiones, si son organizaciones altamente complejas, descentralizadas o centralizadas. En fin, la estructura es uno de los elementos que hay que tomar en consideración en términos de las tareas de las organizaciones. También tenemos las personas, o sea, los conocimientos, destrezas, habilidades y otras características que ayudan a que los empleados desempeñen mejor. La gerencia, que establece cómo las tareas se van a hacer, las organizan y logran acuerdos basados en una estrategia a nivel organizacional. Charles Handy, un profesor de la Escuela de Economía de Londres, nos dice que las teorías organizacionales que utilizamos para tratar de entender cómo funcionan las organizaciones deben estar acompañadas o deben tomarse en consideración junto con los supuestos bajo los cuales usted quiere estructurar una organización. Por eso, cuando analizamos diferentes tipos de teorías y tratamos de ver cuál de estas o cuáles van a aplicarse en la estructuración de una organización, tenemos que tener claro cuáles son los supuestos detrás de por qué se quiere estructurar la organización de la forma que sea. Eso nos va a decir cuán centralizada o descentralizada puede ser, cuáles son aspectos culturales que posteriormente se van a ver en los supuestos, en los valores y los artefactos. Y ciertamente también estas intenciones o estos supuestos nos van a ayudar a explicar posteriormente el pasado, entender el presente inmediato que tenemos y poder predecir el futuro. Por tanto, no es tan sencillo como que yo mirar todo un libro de teoría organizacional y decirle, este es el modelo, esta es la teoría que yo quiero implantar, sino cuáles son las intenciones detrás de los que quieren formar esta organización. Son gente que cree en el control excesivo, son microgerentes, son personas que creen en que todo el mundo tiene la capacidad de crecer, de asumir responsabilidad y de lograr las metas y objetivos de una organización. En fin, eso es fundamental para nosotros entender ya posteriormente aspectos del pasado de una organización, dónde estamos en el presente y cómo predecir el futuro. Las organizaciones, para ser efectivas, tienen que aprender a desarrollar planes de trabajo. Y estos planes de trabajo tienen que establecer metas específicas, alcanzables, medibles, que se puedan no solamente llevar a cabo, sino medirse a través de resultados, evaluarse a través de procesos. También definen actividades, recursos y responsabilidades. Estos planes tienen que establecer qué cosas se van a hacer, qué recursos se van a utilizar y quién es responsable de qué. Y desde luego también el tiempo, cuánto tiempo, a través de un calendario de trabajo. También se debe evaluar resultados y manejar contingencias a través de dichos planes.
formular un plan de acción detallado de forma tal que esté todo el mundo claro de cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo para lograr el éxito que se desea. También implantar, supervisar la ejecución y evaluar dicho plan. Los planes no son para simplemente presentarlos, sino para darle seguimiento y evaluarlo. La naturaleza del trabajo gerencial. La gerencia es una condición necesaria para toda organización. Necesitamos gerentes que ayuden a que la misión y la visión se cumplan, trabajando mano a mano tanto con el área operativa como con la alta gerencia. Muchas organizaciones invierten en desarrollar esta gerencia, en crearla desde abajo, en utilizar gente talentosa del área operativa para que puedan posteriormente ser parte de la gerencia. Mientras hay otras organizaciones que prefieren investigar quiénes son aquellos gerentes exitosos en otras organizaciones y hacerles ofrecimientos. En el ambiente de negocio se le llama piratearlo y llevárselos para una organización en vez de desarrollarlo. Esto no es ni malo ni bueno, tanto el pirateo como el desarrollar las organizaciones no es ni malo ni bueno, son estrategias. Ahora, una organización efectiva debe tratar de desarrollar su gente, pero cuando la estrategia dicte que hay que traer personas con otras visiones que cambien y transformen la cultura organizacional, la piratería, y ¿verdad? El término de piratería es porque se le llama así, puede ser una estrategia para yo reclutar mejor talento, con mejores salarios y beneficios, para hacer un cambio cultural. El papel de la gerencia ha evolucionado con el tiempo. En tiempos pasados eran otras necesidades, en tiempos presentes también sucede lo mismo, hay otras necesidades en el mercado. Esto pasará también en el futuro. La gerencia existe desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en la República Romana se usaron principios gerenciales para manejar diversos tipos de crisis. En los tiempos romanos había personas que se encargaban de correr el gobierno, de gerenciar, de suplirle a la sociedad con unos servicios básicos. También los griegos desarrollaron principios filosóficos aplicables a la gerencia. Desde siempre hemos tenido acciones gerenciales, tanto en los gobiernos como en los negocios, pero todo en constante evolución y fundamentado en necesidades en determinados momentos históricos. Maquiavelo fue secretario de la República Florentina desde 1496 hasta 1512. Se le consideró como el primer servidor público y redactó el libro El Príncipe, inspirado en la vida de Cesare Borgia. Cesare Borgia fue un príncipe de la República Florentina que desarrolló su propio principado con el propósito de contrabalancear la centralización de poder que existía en la República Florentina. Maquiavelo documentó en El Príncipe la forma en que Borgia logró mantener su posición, su puesto de príncipe, valiéndose de diversas tácticas que en algunos casos podrían denominarse hasta oportunistas. Borgia trató de crear una estructura que pudiera sobrevivir a aquellos tiempos turbulentos, desarrolló toda una organización que iba dirigida a mantener su principado. Una de las cosas que se le atribuye a Borgia es que utilizó asesores de distintos campos y además demostró ser muy bueno en el campo de la diplomacia, estableciendo alianzas con distintos sectores que algunas veces podían resultar antagónicos unos con otros. Los principios de el principado de Borgia, que son presentados en El Príncipe de Maquiavelo, fueron usados por los británicos en el siglo XVIII
para mantener la colonia o el coloniaje en India. Otra cosa que se le atribuye a Borgia es que desarrolló una red de inteligencia, de recopilación de información y de análisis, que le permitió identificar quiénes estaban con él, quiénes no estaban con él, cómo poder mantener la estructura de poder que él manejaba. Y eso pues le llevó a desarrollar determinadas estrategias que están esbozadas muy bien en el libro El Príncipe. Boulton y Watt nos ayudaron a través de sus trabajos a poder entender cómo uno podía construir o diseñar una organización desde cero. Ellos construyeron la primera fábrica de ensamblaje de máquinas de vapor en la década de 1800. Desarrollaron lo que se conocía como la línea de ensamblaje ovalada, ya que eran ovaladas porque la forma en que era la máquina era de esa manera, y eso les permitía ir ensamblando poco a poco las piezas hasta que ésta quedaba en el mismo centro del sistema de ensamblaje y se podía mover posteriormente con unos equipos mecánicos que dejaran libre la línea, y entonces se volvía y se instalaba o se ensamblaba otra máquina. También a ellos se le atribuye el desarrollo de los primeros sistemas de compensación y recompensa para sus empleados. Ellos estandarizaron los puestos de forma tal que podían compensar basado en el tipo de puesto y en el desempeño, y de ahí también generar recompensas. Frederick Taylor también fue un ingeniero preocupado por la productividad de las organizaciones. Este planteaba que había que utilizar la ciencia en el trabajo y rechazar las reglas de la experiencia, o como se le dice en inglés, rules of thumb. Entendía que la ciencia debía ser fundamental para uno poder administrar una organización. Hizo énfasis en adiestrar y analizar los puestos de manera científica. También la selección y el adiestramiento de empleados debía ser de esa misma forma, científico. Señalaba además que era importante estimular la cooperación a través de la organización y que se debían de dividir claramente las responsabilidades entre la gerencia y los empleados de línea. Henry Fayol, otro de los expertos en el campo de las organizaciones, enfatizó en la necesidad de ver la administración como un proceso humano de toma de decisiones. Fayol decía que para administrar eficientemente había que planificar, había que organizar, había que coordinar, proveer dirección y controlar y monitorear. Principios fundamentales de una buena administración. Principios que hoy en día prevalecen. Y eso implica la gran contribución que hizo Fayol a los esfuerzos de administración, llevado a cabo por personas. Gulit redefine el modelo administrativo de Fayol, donde le añade otros componentes, donde nos dice que es importante planificar, organizar, seleccionar, dirigir, coordinar, reportar y presupuestar. Aquí él incluye factores desde seleccionar empleados hasta establecer un manejo y un control efectivo de los presupuestos. Peter y Waterman, que escribieron un libro basado en una investigación que hicieron, que se llamaba En búsqueda de la excelencia. Estos encuestaron a 43 organizaciones productivas y exitosas y encontraron que estas eran exitosas porque básicamente se enfocaban en hacer bien lo que ellos sabían hacer bien. Si su trabajo era hacer computadoras, se enfocaban en hacer las mejores computadoras.
tratando en todo momento de superar a la competencia. También Waterman y Peter encontraron que cuando una organización desarrollaba continuamente a la gerencia, esta organización tendía a ser mucho más exitosa. Petler, Bourgoin y Boydell nos presentan una lista de 11 cualidades de un gerente exitoso. Manejan los asuntos básicos de su organización, o sea, conocen en términos generales su organización, tienen conocimiento profesional, son unos gerentes profesionales, desarrollan sensibilidad hacia los eventos, o sea, que están mirando constantemente las situaciones y las analizan profundamente para poder actuar sobre ellas. El cuarto punto, cualidad, es que poseen una capacidad para resolver problemas de forma analítica. El quinto son buenas destrezas sociales y de relaciones interpersonales. El sexto es tolerancia emocional. También le llamamos resiliencia o la capacidad para manejar estresores. Son personas proactivas, o sea, se adelantan, planifican, no esperan a que surja un problema para resolverlo, sino que tratan de evitarlo de manera proactiva. Octavo punto, son creativos. Son creativos cuando no tienen guías o no tienen experiencia sobre algo, tratan de generar creatividad para poder resolver. Agilidad mental, tratan de pensar rápido, pero analítico y precisan, de forma tal que puedan tomar la mejor decisión en el tiempo requerido. Hábitos de aprendizaje, personas que les gusta aprender constantemente. Y el número 11, autoconocimiento, son personas que se conocen muy bien, conocen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo trabajar con ellas, y se conocen bien a sí mismos. En el área de planificación, el gerente debe de reconocer cómo establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. También cómo analizar las actividades conducentes al logro de los objetivos, hacer predicciones sobre su trabajo a corto, mediano y largo plazo, establecer calendarios de trabajo, usar mejor los recursos, planificar estratégicamente, establecer cuáles son los estándares de desempeño que necesitamos para lograr nuestras metas y usar procedimientos de monitoreo y evaluación para poder no solamente llevar a cabo la tarea, observar cómo otros la hacen, sino también medir si lo que estamos haciendo está bien.